vamos a tratar dos tópicos muy importantes para la justicia constitucional que generalmente suelen confundirse en la práctica profesional en función de la denominación. Me refiero a la acción por incumplimiento y a la acción de incumplimiento. Para abordar cada una de estas acciones, contaremos con la participación de distinguidos profesionales, me refiero al doctor Diego Hidrobo y al doctor Luis Ávila. A continuación les presento a nuestro primer expositor, me refiero al profesor Diego Hidrobo. Él hablará sobre la acción por incumplimiento. Él es abogado de los tribunales de justicia y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Actualmente cursa sus estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, y se desempeña como docente en la Escuela de Derecho de la Universidad de Cuenca. Estimado Diego, bienvenido, muy buenas noches. Tiene la palabra. Buenas noches, estimado Damián, y también pues a todas las personas presentes el día de hoy, ¿no? Para mí es un honor y un gusto estar aquí, tener el espacio, ¿no? Para poder plantear algunas discusiones que creo que son fundamentales y tal como lo habías indicado en tu introducción, es importantísimo pues aclarar. Tienen un nombre muy parecido, a veces se presta para confusión, ¿no? Entonces, el objetivo de mi presentación va más allá de poder conversar con ustedes, presentar algunas ideas básicas, ¿no? También algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, pero sobre todo tener la oportunidad de conversar con ustedes y debatir con los demás panelistas y sobre todo con los asistentes acerca de la naturaleza de esta garantía jurisdiccional. Entonces, lo primero que quiero hacer es dar algunas ideas introductorias que creo que son muy interesantes y sobre todo pues, necesarias. Bien, a raíz de esto y también siguiendo el contenido del diplomado, yo creo que hay que tener presente digamos, el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Bien, tenemos una serie de garantías jurisdiccionales que nos permiten proteger derechos, declarar una vulneración de derechos y, sobre todo, reparar esa vulneración de derechos. Entonces, dentro de ese marco normativo, encontramos a esta garantía jurisdicción, la famosa acción por incumplimiento. Y hago un énfasis en esto porque, claro, hay momentos en los que nos llevamos a la confusión de la acción de incumplimiento, entonces me ratifico en el hecho de que siempre tengan ustedes ahora en sus apuntes la acción por incumplimiento. Dicho eso, entonces, ¿qué significa esta garantía? ¿Por qué existe? ¿Cuál es el objeto o ámbito de aplicación? Y también me voy a referir a los trámites, ¿no? El tema procesal. Dicho eso, entonces, si ustedes revisan la Constitución de la República en los capítulos y sobre todo en la parte específica que tiene que ver con las garantías jurisdiccionales, vamos a encontrar en el artículo número 93 cuál es la definición que le otorga el asambleísta constituyente a dicha garantía jurisdiccional. Y dice, claro, que la acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de normas que integran el sistema jurídico. Normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, la primera parte es interesante porque nos habla básicamente de qué es lo que nosotros podemos solicitar que se cumpla. Por lo tanto, tendremos que nuevamente recordar que están las normas del sistema jurídico, las sentencias e informes de organismos internacionales sobre derechos humanos. Ahí ya tenemos una triple, ¿no es cierto?, objeto de protección. Pero lo que hace el asambleísta constituyente es básicamente, pues, limitar cuáles son estas condiciones para que se pueda, ¿no es cierto?, solicitar el cumplimiento tanto de la norma como de la sentencia o el informe de estos organismos internacionales de derechos humanos. Es así que incluye, y dice el artículo 93, siempre y cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer y que esta obligación de hacer o no hacer sea clara, expresa y exigible. ¿Cuál es la competencia de esta garantía jurisdiccional?
la competencia y ante cuál se presenta esta garantía es ante la Corte Constitucional. Entonces, miren ustedes que es muy interesante porque esta garantía lo que permite es que la Corte Constitucional en sentencia, ¿no es cierto?, declare la vulneración del derecho y la forma de reparar es obligar a que se cumpla esta obligación de hacer y no hacer, que tiene estas características de ser clara, expresa y exigible. Ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero bien, ¿cuál es la innovación verdadera de esta acción por incumplimiento? En el contexto normativo, si ustedes quieren, y también metodológico y hasta teórico en el que nos encontramos, la acción por incumplimiento tiene detrás de sí la garantía de los derechos internacionales, ¿no? Y sobre todo, perdón, de los derechos humanos, y sobre todo de la doctrina y también de los tratados o instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, esto de aquí nace realmente y tiene un antecedente normativo que es la Constitución de 1998, donde ya se establecía el bloque de constitucionalidad, pero luego es recogido de manera mucho más fuerte en la Constitución del 2008, y lo que hace esta garantía es básicamente pues dar esa fuerza normativa dentro de las fuentes del derecho a lo que vienen a ser los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Bien, sobre esto existe un buen debate actual respecto a cuáles son vinculantes, cuáles generan obligaciones, cuáles son fuentes del derecho. Y nótese que la Constitución ecuatoriana, si ustedes la leen, de manera transversal habla de manera general de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? A través de esta interpretación sistemática, si ustedes quieren, el asambleísta constituyente de alguna manera pensó en utilizar estos términos más genéricos que efectivamente pues denotan la importancia y la fuerza vinculante de los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. Y ustedes se preguntarán por qué habla sobre los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Porque esta acción por incumplimiento, de acuerdo al artículo 93, tiene ese ámbito y objeto de protección que está derivado de las sentencias e informes de organismos internacionales de derechos humanos. Y lo que uno se pregunta es, ¿de dónde nacen estas sentencias de organismos internacionales sobre derechos humanos y de dónde nacen estos informes? Tanto estos organismos, y disculpen la terminología que la utilizo de manera amplia, surgen y tienen su nacimiento, ¿no? Y su reconocimiento efectivamente en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, si uno revisa la Constitución, la forma en la que se va blindando la acción por incumplimiento tiene una serie, ¿no?, de disposiciones normativas, como por ejemplo el artículo 1 de la Constitución, el artículo 3 de la Constitución, el artículo 11 respecto a los principios de aplicación, sobre todo el numeral 3, el 6 y el 7, que hablan acerca de la aplicación directa de las normas constitucionales, pero también de las normas que están contenidas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que hace la acción por incumplimiento es tratar de que estas sentencias de organismos internacionales que están recogidos y que tienen su validez en estos instrumentos y tratados internacionales tengan una fuerza vinculante a través de una garantía jurisdiccional expedita, ¿no es cierto?, y que está dirigida para que sea presentada ante la Corte Constitucional. Porque el asambleísta constituyente entendió que en algún momento determinado, pues el cumplimiento de una sentencia que obliga al Estado, que contiene estas obligaciones de hacer y no hacer, claras, expresas y exigibles, se vuelven una pesadilla para el beneficiario de la sentencia o de la norma y por lo tanto instituyen a la Corte Constitucional como el órgano, ¿no es cierto?, y el juez competente para resolver estas acciones por incumplimiento. Entonces, importantísimo aquí analizar cuál es el nacimiento y sobre todo qué es lo que nosotros perseguimos respecto a la sentencia que tratamos de que se cumpla, ¿no es cierto?, a través de esta garantía, pero también a través de los informes de organismos internacionales, que es algo que lo dejaré para el final. Lo que más nos interesa, digamos, en el tema práctico, es la gran cantidad, ¿no?, de acciones por incumplimiento que se han presentado ante la Corte Constitucional y que tienen que ver tanto con la normativa que integra el ordenamiento jurídico, las normas,
Y también la gran pregunta que en algún momento se hizo la Corte respecto a si es que la acción por incumplimiento era un mecanismo idóneo y eficaz para solicitar el cumplimiento de estos tratados internacionales. Ojo aquí lo que estoy mencionando como una alerta, porque el artículo 93 de la Constitución habla acerca de la aplicación de las normas que integran el ordenamiento jurídico, sentencias o informes de organismos internacionales, pero había una ambigüedad respecto al bloque de constitucionalidad y sobre todo a si es que un tratado o instrumento internacional era posible, ¿no es cierto?, solicitar su cumplimiento a través de esta garantía jurisdiccional. De entrada les digo que la Corte Constitucional, a través de la jurisprudencia y los casos que ha resuelto de las acciones por incumplimiento, ha fijado ya un estándar en el cual ha mencionado que no es posible, a través de esta garantía jurisdiccional, el solicitar el cumplimiento de un tratado internacional o de un instrumento internacional. Lo que es posible, básicamente, es solicitar que se cumpla una sentencia o un informe de un organismo internacional. Pero claro está que detrás de esa decisión, ¿no es cierto?, se está fundamentando en un tratado o un instrumento internacional de derechos humanos. Entonces, el mecanismo idóneo será la acción por incumplimiento respecto a la sentencia o al informe del organismo internacional. Pero bien, vamos un poco más allá. ¿Qué es lo que solicita y cuáles son los parámetros de aplicación de esta acción por incumplimiento como garantía jurisdiccional? Si bien el artículo 93 nos da una pauta acerca de que la obligación que debe estar contenida en la norma que se persigue es clara, expresa y exigible, ustedes van a encontrar el desarrollo normativo de esta garantía en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es así que en el artículo 52 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se detalla pormenorizadamente algunos elementos que vamos a ir analizándolos. El primero de ellos es el objeto y el ámbito de aplicación. ¿Cuál es la legitimación pasiva, la legitimación activa? Y sobre todo algunos requisitos que, si bien no están en la Constitución, fueron incluidos, ¿no es cierto?, por el legislador ordinario a través de la normativa ley de la materia. Y luego, obviamente, pues, el aspecto procedimental, porque nótese que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sí regula, ¿no es cierto?, de una manera un poco más exhaustiva, cuáles son los componentes de esta garantía jurisdiccional. Es así que en el artículo 52 básicamente existe una reproducción total y literal de lo que está en la Constitución, en el artículo 93. Por lo tanto, miren que el artículo 52 repite básicamente cuál es el objeto y ámbito de aplicación de esta garantía jurisdiccional, en la cual, pues obviamente, se ratifica en el hecho de que lo que se persigue es la aplicación del ordenamiento jurídico, las sentencias y también los informes de organismos internacionales sobre derechos humanos. Ahora bien, cuando uno tiene la idea de proponer esta acción por incumplimiento, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece en el artículo 53 quién es el órgano que va a ser demandado, básicamente la legitimación pasiva. Es así que la ley manifiesta lo siguiente, para que obviamente pues todas las personas que nos siguen desde otras partes puedan tener, digamos, ese hilo conductor. Dice, la acción por incumplimiento procederá en contra de toda autoridad pública y contra de personas naturales o jurídicas particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas o presten servicios públicos. Procederá contra particulares también en el caso de que las sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos impongan una obligación a una persona particular determinada o determinada. Entonces, nótese que aquí se sigue la misma idea de la legitimación pasiva básicamente más genérica y amplia cuando está dirigida a que tanto personas jurídicas, ¿no es cierto?, es básicamente el Estado y también personas particulares, privadas, siempre y cuando pues tengan este condicionamiento de haber prestado servicios públicos o actúen en delegación del Estado. O cuando las sentencias de los informes pues identifiquen a personas naturales o jurídicas que deban cumplir con esta obligación clara, expresa y exigible y que sean de naturaleza privada. Pero bien, en el artículo 54 entendemos nosotros, ahí viene uno de los grandes problemas de esta garantía jurisdiccional, es la introducción de una limitación normativa, ¿sí? De una limitación normativa
que tiene que ver con un tema de procedencia de la demanda o de admisión, porque eso es algo que se va a discutir y lo que yo quisiera también pues exponer a ustedes. Una de las cosas una de las cosas que se van a regular, y después voy a poderme remitir a las preguntas que se hacen en el chat, es la siguiente. En el artículo 54 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se establece específicamente la existencia de un reclamo previo. Y nótese cuál es el comportamiento de este reclamo previo. Dice la ley: con el propósito de que se configure el incumplimiento, la persona accionante previamente reclamará el cumplimiento de la obligación a quien deba satisfacerla. Si se mantuviera el incumplimiento o la autoridad pública o persona particular no contestara el reclamo en el término de 40 días, se considerará configurado el incumplimiento. Ahora, una de las cosas que debemos de analizar es si es que este reclamo previo puede ser considerado un requisito de admisibilidad o de procedencia de la misma acción. Y lo digo esto porque ustedes, si es que ven el comportamiento de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, por ejemplo, cuando se habla de la acción de protección, ven ustedes que dice causales de inadmisión, causales de improcedencia, y son dos cosas distintas respecto a que los jueces, pues, en primera instancia se puedan manifestar respecto a esta, ¿no? Entonces, una de las cosas que se está discutiendo actualmente es cuál es la naturaleza, ¿no es cierto?, o la finalidad de esta limitación que ha sido introducida por el legislador ordinario, cuando implica que nosotros, como legitimados activos, tengamos que realizar este reclamo previo. Ahora bien, esta respuesta y este análisis se da de la mano del análisis del artículo 55. ¿Por qué? Porque en el artículo 55 de la Ley de la Materia se establece claramente cuáles son el contenido de la demanda que debe ser presentada a la Corte Constitucional. Y cuando ustedes revisen en el artículo 55, en el numeral 4, se establece que uno debe acompañar como prueba el reclamo previo. Entonces, ¿qué es lo que podría suceder respecto a la naturaleza de este reclamo previo? Nótese que existe un gran problema. ¿Cuál es el problema de este reclamo previo? Primero, si uno entiende que lo que se está persiguiendo, que es el cumplimiento de la sentencia, el informe o una norma del ordenamiento jurídico, esta debe tener, ¿no es cierto?, una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. Y por lo tanto, el momento en que nosotros presentamos esta demanda, debemos justificar que efectivamente, pues, esta obligación de hacer y no hacer contiene esos tres elementos de que sea clara, expresa y exigible. En la última, que es la exigibilidad, básicamente, pues, la Corte Constitucional ha manifestado que el condicionamiento tiene que ver con la existencia o no de un plazo o de una condición para que se pueda exigir, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la norma, sentencia o informe. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es que la norma implica que debe cumplirse un plazo para ese cumplimiento, ya no será pues necesario argumentar y probar que eso ha sucedido. Entonces, lo que hace el reclamo previo es básicamente pues añadir una condición que no está establecida en la Constitución, y nótese que el legislador dice que el reclamo previo, la no contestación o la contestación fuera del término de los 40 días, implica esa ficción legal de que se ha configurado el incumplimiento. Entonces, miren ustedes que el legislador ordinario, a través de la introducción de este reclamo previo, pues atentaría, digo yo, contra los derechos constitucionales en el tema de la tutela judicial efectiva, de poder activar una garantía jurisdiccional, porque no es que con el reclamo previo se puede probar que ya el incumplimiento se ha configurado. El incumplimiento ya se configuró mucho antes de que uno pueda iniciar, ¿no es cierto?, la presentación de la garantía jurisdiccional. Entonces, esta introducción de limitación, más bien lo que se está haciendo es que existe un tiempo mucho más prolongado, ¿sí?, porque es un término de 40 días, en el cual el accionante deberá esperar que exista una contestación por parte de la entidad a la cual se le está requiriendo el cumplimiento, o pues que no se conteste el mismo para poder justificar dentro de la demanda
que ha cumplido con los requisitos. Por lo tanto, nótese que el problema viene después cuando en el procedimiento que está efectivamente pues en el artículo 56 y 57, el 57 nos habla de que se va a realizar, ¿no es cierto?, pues la configuración de las salas de admisibilidad para que se pueda dar trámite a la demanda, y ahí pues una de las observaciones sería que se cuente o no con el reclamo previo. Pero no vayamos muy allá. Una vez que tenemos la idea de que la garantía jurisdiccional opera como este mecanismo para poder realizar y solicitar el cumplimiento de la norma, de la sentencia o de estos informes de los organismos internacionales sobre derechos humanos, nosotros nos encontramos frente al análisis y sobre todo a el tema procesal de poder demostrar que efectivamente estamos dentro de una norma que contiene una relación clara, expresa y exigible. Para esto les invito a hacer un pequeño ejercicio y entiendo que todos van a tener a la mano normativa para poder hacer un ejercicio respecto a cómo se entiende esta acción por incumplimiento respecto al artículo 56, que son las causales de inadmisión. El ejercicio es el siguiente. Recordarán ustedes que a raíz de la promulgación de la Ley de Apoyo Humanitario en junio del año 2020, se estableció este famoso artículo, el número 25, que establecía estos famosos concursos públicos de méritos de oposición a favor de todo el personal sanitario que había, ¿no es cierto?, prestado su contingente durante la emergencia sanitaria. Y para eso, pues, la norma contenía unas directrices respecto al tiempo en que debía realizarse estos concursos y también los condicionamientos que existían. Frente a ello, entonces, les invito a que ustedes puedan revisar la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, el artículo 25, que, bueno, pues ya está derogado, pero pues en el histórico ustedes lo podrán encontrar, así como la disposición transitoria octava, que contenía, ¿no?, algunos otros requisitos respecto a la misma. Ahora bien, ¿por qué tomo esto como ejemplo? De acuerdo a varias proposiciones a través de acciones de protección y también garantías jurisdiccionales por incumplimiento, se debatía cuál era la vía adecuada y eficaz para poder, ¿no es cierto?, garantizar derechos constitucionales. Entonces, en el contexto de lo que les estoy conversando, de lo que estamos analizando, es necesario recordar lo que decía la ley y más o menos pues establecía que el Ministerio de Salud Pública y también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tenían la obligación de realizar un concurso público de méritos y oposición, ¿no es cierto?, a favor de todas aquellas personas que hayan estado dentro de la emergencia sanitaria prestando esta atención médica, y establecía un plazo de 180 días para realizar estos concursos y otorgar los nombramientos definitivos. Vean ustedes que ahí se establecían, ¿no es cierto?, estas directrices. Entonces, muchas personas, una vez que se cumplió y también de manera anticipada, accionaron a través de acciones de protección, ¿no es cierto?, para que jueces de primera instancia declararan la vulneración de derechos constitucionales y en algunos casos se convoque al concurso y en otros casos pues se dé directamente el nombramiento porque habían tratos no igualitarios. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, varias sentencias, tanto de primera como de segunda instancia, analizaron la acción de protección y algunos jueces decidieron, ¿no es cierto?, a través de sus sentencias, de que la acción de protección no era la vía adecuada y eficaz, sino que más bien existía otra garantía jurisdiccional, que era la acción por incumplimiento, la cual debió haber sido pues propuesta por el accionante con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma. Entonces, si nosotros hacemos este análisis, nos vamos a encontrar con las causales de inadmisión del artículo 56 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en el cual nosotros pues podemos identificar las siguientes. Número 1, dice, es una causal de inadmisión si la acción es interpuesta para proteger derechos que puedan ser garantizados mediante otra garantía jurisdiccional. En este caso, como les he comentado, se abrió el debate acerca de si es que el cumplimiento, ¿no es cierto?, de este derecho que tenía el personal médico, del personal sanitario,
debía ser perseguida a través de una acción de protección o una acción por incumplimiento. Y nótese que a día de hoy existen acciones de protección, ¿no?, que ya tienen una sentencia de primera y de segunda instancia ejecutoriadas, en las cuales se ha garantizado estos derechos y a muchos profesionales se les ha llamado a los concursos, se les ha dado su nombramiento, pero también existen a día de hoy demandas que se propusieron a través de esta garantía jurisdiccional. Entonces, miren que el debate es interesante porque lo que habría que analizar es si es que la ley cumple con esos requisitos, ¿no es cierto?, de tener una norma de hacer o no hacer que tenga esta obligación clara, expresa y exigible. Y ahora vamos a pasar a ese análisis. Pero bien, el artículo 56 también introduce otra causal de inadmisión si es que es, y dice lo siguiente: si se trata de omisiones de mandatos constitucionales, ¿no? Esto de manera expresa. El tercero, si existe otro mecanismo judicial para lograr el cumplimiento de la norma, sentencia, decisión o informe, salvo en los casos en los cuales, de no admitirse la acción por incumplimiento, se provoque un perjuicio grave e inminente para el accionante. Y cuatro, si no se cumplen los requisitos de la demanda. Entonces, nótese que en los requisitos de la demanda, como habíamos manifestado, uno de los requisitos es, efectivamente, pues la presentación de reclamo previo. Por lo tanto, la primera de los indicios respecto a la naturaleza de este reclamo previo está dado porque sería una causal de inadmisión de la demanda, más no de su improcedencia. Vamos a ir analizando esto, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo el legislador ordinario ha tratado, pues, de limitar el ámbito de acción, de protección de esta garantía al introducir esta limitación de el reclamo previo y luego las causales de inadmisión que están en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero bien, avancemos entonces al meollo del asunto. ¿Cómo se puede identificar, de acuerdo al mismo procedimiento y a la misma demanda, que nosotros tengamos que justificar en la demanda, ¿sí?, que la norma, sentencia o informe contenga esa obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible? ¿Qué es lo que yo recomiendo en este punto? Y sobre todo, la fuente de análisis de que se sirve actualmente la Corte Constitucional y nosotros como abogados litigantes para poder proponer una garantía de esta naturaleza. Lo primero, pues, es analizar realmente cuál es el contenido de la demanda, que estaría en el artículo 55, y luego analizar la jurisprudencia que ha sostenido y viene desarrollando la Corte respecto a esta garantía jurisdiccional. Y digo esto porque ustedes van a haber escuchado y sobre todo van a notar que dentro de este diplomado ha sido muy interesante y sobre todo muy importante el análisis no solo normativo, doctrinario, sino también jurisprudencial de cada una de las garantías y qué es lo que la Corte Constitucional viene manifestando acerca de pues, toda la Constitución. Dicho eso, entonces, ¿qué es lo que la Corte ha venido sosteniendo y ha venido manifestando, desarrollando a través de su jurisprudencia? En primer orden, lo que la Corte exige que se deba demostrar en las demandas es que básicamente pues exista ese señalamiento de cuál es la normativa, la norma que se persigue y la justificación de que contenga esta obligación clara, expresa y exigible. Esto tiene que ver con la forma en la que está redactada la norma y sobre todo la identificación de estos elementos dentro de la demanda. Por lo tanto, se necesita, ¿no es cierto?, que se analice efectivamente cuáles son esas condiciones de la obligación que contienen, pues, estas condiciones de ser clara, expresa y exigible. Es así que en la sentencia número, me permito en un momento nada más acompañarles, en la sentencia número 37-13-AN/19, repito, en la sentencia 37-13-AN/19, la Corte analiza cuáles son estas consideraciones respecto a la obligación clara, expresa y exigible. Y claro, lo primero que hay que analizar es si es que la condición que contiene la norma es una condición de hacer o no hacer. Eso significa que estamos ante dos posibilidades. La primera, ¿no es cierto?, la de hacer, significa que la persona, ¿no?, que está obligada a dar el cumplimiento es
básicamente alguien que debe hacer algo, que en la dimensión positiva de los derechos significa que generalmente está ligado a algo prestacional o a una actividad positiva. Y el no hacer básicamente tiene que ver con la abstención o la omisión que debe ser observada por el destinatario de la norma, ¿no? Entonces, el primer elemento de que la obligación sea de hacer o no hacer. Pero luego, básicamente, pues la Corte desarrolla los siguientes preceptos. Párrafo número 37 de la sentencia antes indicada. Dice lo siguiente: si la norma contiene una obligación de hacer o no hacer, la Corte debe pasar a analizar que la obligación sea clara, expresa y exigible. Para que una obligación sea considerada clara, los elementos de obligación, sujeto activo, sujeto pasivo y el objeto de la obligación deben estar determinados o ser fácilmente determinadas. Entonces, miren ustedes que existe una subclasificación, si ustedes quieren, que la Corte identifica y considera que sea necesario que sea justificado en la demanda. Por lo tanto, cuando se sostiene que la norma, la sentencia o el informe contiene una obligación de hacer o no hacer, nosotros tenemos que pasar a justificar que esa obligación es clara. ¿Qué significa que la obligación sea clara? Que nosotros debamos identificar y demostrar sobre todo, ¿sí?, que existe un sujeto activo, que existe un sujeto pasivo y cuál es el objeto de la obligación. Si nosotros tomamos como ejemplo lo que había comentado de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Contiene el artículo o contenía el artículo 25 una obligación de hacer o no hacer? La obligación de hacer estaría contenida, constituida por, ¿no es cierto?, llamar a un concurso. Esa es la obligación, llamar a un concurso y otorgar un nombramiento definitivo, ¿no?, por las condiciones en las que se determinaba la norma. En segundo lugar, nos preguntaríamos si es que esa obligación es clara. Si es clara, entonces, ¿cuál es el sujeto activo? ¿No? ¿Cuál es el sujeto activo? El sujeto activo básicamente tiene que ver con las personas beneficiarias de la norma, que sería el personal sanitario. Por eso decía, todo médico o servidor de la salud pública, ¿no? Sujeto activo. ¿Cuál es el sujeto pasivo? El sujeto que debe cumplir la norma. ¿Cuál era el sujeto en este caso? La norma sostenía que el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No, y finalmente el objeto de la obligación. El objeto era, ¿no es cierto?, de alguna manera reconocer el trabajo durante la emergencia sanitaria, pero básicamente el objeto prístino aquí era básicamente llamar a concurso y otorgar el nombramiento definitivo, ¿no? Entonces vean ustedes que la Corte va direccionando a que cuando analiza la demanda de garantía jurisdiccional, la acción por incumplimiento, debe verificar que el accionante justifique efectivamente estas condiciones en la demanda, y esto es bastante importante. Luego, el momento en que pasa al segundo requisito, ya no que sea clara, sino que sea expresa, entonces la Corte identifica que la norma, la sentencia o el informe deba estar redactada en términos precisos y específicos en manera de que no tenga lugar a equívocos. Por lo tanto, ¿qué es lo que solicita la Corte y qué es lo que uno debe justificar? Que cuando se exige el cumplimiento, no exista lugar a interpretaciones respecto de lo que se debe hacer, respecto de quién debe justificar o quién debe hacer eso y respecto de quién es el beneficiario de la norma. Por lo tanto, si es que nosotros analizamos nuevamente en el ejemplo que he puesto a consideración de ustedes, entonces, ¿la obligación era expresa? Sí, podría analizarse el hecho de que era claro que había alguien que debía cumplir con el concurso, que era el ministerio, que era el IES, que lo debía hacer dentro de un plazo de 180 días, quién era el beneficiario, todo médico, y finalmente dentro de un concurso otorgar el correspondiente pues nombramiento definitivo. Esto porque la disposición transitoria hacía algo interesantísimo y que obviamente fue objeto de análisis de la misma Corte, en la cual se declaró la inconstitucionalidad, que era otorgar méritos, ¿no es cierto?, a través de 50 puntos por haber tenido un contrato ocasional
y también, o nombramiento provisional, y también tener un título legalmente inscrito y registrado. Por lo tanto, miren ustedes que era lo que se llamaba un concurso automático, ¿no? Entonces, clara, expresa, y luego nos saltamos al último de los requisitos, que es la exigibilidad. Y dentro de la exigibilidad, lo que la Corte indica dentro de esta misma sentencia, acerca de que si es que existe o no una condición que todavía deba cumplirse. Entonces, si es que, por ejemplo, nosotros tomamos el mismo ejemplo que hemos podido desarrollar, la norma establecía que estos concursos debían darse dentro de un plazo de no más de 180 días. Entonces, ¿qué es lo que significaba? Que desde que se puso en vigencia la norma y luego de 180 días, ya debían haberse realizado los concursos y todo lo que hubiese sucedido después, pues se entendía que era extemporáneo y que ya no había una condición, ¿no es cierto?, sujeta a un plazo o a otra condición distinta. Por lo tanto, la Corte pudiese haber observado de que efectivamente, pues, ya no había esa condición. Cualquier demanda que se hubiese propuesto antes de esta hubiese sido negada porque pues todavía existía una condición sujeta al plazo en el cual tenía el Ministerio y también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de llamar a concurso. Entonces, miren ustedes que es bastante interesante cómo la Corte Constitucional, a través de esta sentencia, va definiendo los parámetros de lo que va a realizar cuando analiza, ¿no es cierto?, la procedencia de la acción por incumplimiento. Entonces, como abogados litigantes estamos en la obligación de justificar cada uno de estos elementos en el acto de proposición que es la demanda. Sin embargo, la Corte también ha ido un poco más allá respecto a la jurisprudencia que ha emitido respecto a estos casos y, por ejemplo, en la sentencia, me permito compartir, en la sentencia, unos segundos, estamos aquí. En la sentencia, respecto a la ley de reconocimiento de héroes, en la ley número 83, la Corte hizo algo muy interesante porque definió que básicamente a través de la acción por incumplimiento no corresponde que la Corte deje de aplicar requisitos o condiciones que están en un reglamento, ¿no? Y a esto, ¿a qué me refiero? Ustedes saben que generalmente el orden de aplicación de la norma, sea el Tratado Internacional, la Constitución, la ley orgánica, la ley ordinaria y después básicamente pues los reglamentos, implican que generalmente existan reglamentos que operativicen algunas condiciones que están reguladas en la norma. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido y que la Corte Constitucional se ha remitido a esto? Que si bien la norma que está contenida en el ordenamiento jurídico, que podría ser una ley ordinaria que contiene todas estas condiciones de contener una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible, puede estar condicionada a través de la existencia de un reglamento. Y por lo tanto, se presentó en la sentencia número 3815 AN/21, repito, en el caso 3815-AN/21, un caso bastante interesante en el cual el accionante solicitaba que se dé cumplimiento a una norma contenida básicamente en una ley ordinaria, pero que también estaba sujeta al desarrollo de normativa infraconstitucional, básicamente un reglamento. ¿Y qué es lo que la Corte manifestó en ese momento? Que la Corte, a través de esta acción por incumplimiento, no podría, ¿no es cierto?, de dejar de aplicar estas condiciones y requisitos establecidos en un reglamento con fuerza normativa, o que analice si es que los condicionamientos del reglamento, ¿no es cierto?, hacen que no se pueda cumplir la condición de hacer o no hacer que está contemplada en la norma. ¿Qué quiero decir con esto? Que el accionante, en este caso de esta sentencia que les comento, trató de analizar única y exclusivamente lo que estaba contenido en la ley sin fijarse en los condicionamientos de la norma reglamentaria. ¿Qué es lo que pretendía? Que la Corte Constitucional declare el cumplimiento de la misma, pero sin observar, ¿no es cierto?, estos condicionamientos reglamentarios. Entonces, lo que le dijo la Corte a través de esta sentencia, avanzando en esa línea jurisprudencial, básicamente es que existirían mecanismos idóneos y eficaces, como por ejemplo la acción
de declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, porque claro, si es que yo aplico y ordeno que se aplique la norma y dejo de aplicar el ordenamiento jurídico que también está vigente, que tiene una fuerza normativa, entonces habría ya no una superposición de las garantías, sino de varios mecanismos de control de constitucionalidad de la norma. Entonces, miren ustedes que se va complicando un poco más el ámbito y objeto de protección de la garantía de la acción por incumplimiento, cuando efectivamente pues existe esta limitación respecto a que tenemos que cuidar que el cumplimiento debe observarse en su contexto y en su totalidad. Asimismo, la Corte ha ido, ¿no es cierto?, desarrollando sus preceptos de la acción por incumplimiento y lo que más nos llama la atención básicamente es que la Corte se ha ido alejando de algunos preceptos y claro, ha dejado ratificado, y a esto voy con una de las preguntas que he podido leer en el chat, de que a través de la acción por incumplimiento no es posible perseguir el cumplimiento per se de un tratado de manera directa. Sí, eso está prohibido y la misma Corte en las mismas sentencias que les he comentado se ha manifestado y se ha ratificado en que no es posible realizar esto. Lo que es posible es cumplir con la sentencia o el informe del Organismo Internacional de Derechos Humanos, que claro, previamente está anclado a su legitimidad a un tratado o un instrumento de derechos, de instrumento internacional de derechos humanos, pero no la norma per se directamente, ¿no? Entonces, existen otros mecanismos por los cuales se puede realizar esta aplicación, pero la Corte ha sido enfática en ratificar que no es posible, digamos, sobrepasar estos límites a través de esta garantía jurisdiccional. Entonces, miren ustedes, entiendo que con respecto al tiempo, voy terminando con algunas ideas finales. Lamentablemente el tiempo a veces es enemigo de estas condiciones. Es lo siguiente. El procedimiento que está arreglado en el artículo 57 de la ley de la materia realmente no se cumple. No se cumple, y digo esto porque miren ustedes que el momento en que hay la sala de admisibilidad, ¿no es cierto?, cuando admite o no admite a través del control, ¿no es cierto?, formal de los requisitos, lo que hace es inmediatamente sortear para que la jueza ponente dentro de las 24 horas siguientes, dice aquí la ley, notifique a la persona accionada para que cumpla o justifique el incumplimiento en una audiencia que se realizará en el término de 2 días. Es decir, si ustedes revisan la ley, básicamente ven un procedimiento bastante expedito, muy, muy expedito, pero en la práctica esto no se cumple, ¿no? Y ustedes van a ver que esta afirmación realmente pues es algo que se exterioriza y se aplica a otro tipo de garantías jurisdiccionales que no solo conocen los jueces de primera instancia, sino también la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, miren que esto no sucede, la gran carga procesal que tiene la Corte hace que estos procesos de acción por incumplimiento, pues, se demoren meses, a veces años, y hasta eso puede existir un divorcio entre la demanda que debe contener el reclamo previo y eventualmente el cumplimiento de la norma por parte del legitimado pasivo, que al momento en que se pueda calificar la demanda y se convoque a una audiencia, pues esta persona, institución, ya justifique el haber cumplido con la norma, ¿no? Pero obviamente pues la garantía ya no tendría ese objeto tan primigenio y expedito de esa celeridad procesal con la que debería contar. Entonces, como observaciones finales, y pues yo quedo a sus preguntas y análisis, creo que la gran carga procesal, porque esta es una garantía jurisdiccional que es conocida, sustanciada y que debe ser resuelta por la Corte Constitucional, en una realidad, pues, no se constituye como ese mecanismo eficaz, idóneo, célere, de que pueda obtener una respuesta jurisdiccional en los términos que establece la misma ley, ¿no? Realmente rebasa el tiempo, el tema procesal hace que acciones por incumplimiento, y ustedes revisan las sentencias que les he remitido, van a encontrar la fecha en la que se propone la demanda, el tiempo que transcurre y obviamente pues la fecha en la que se emite la sentencia. Entonces, creo que uno de los puntos más complejos de esta garantía tiene que ver
con el tema procedimental respecto a cuándo se presenta, cuándo se va a llamar a una audiencia y el tiempo en el que se va a resolver, ¿no? Y sobre todo esta introducción de esta limitación del reclamo previo, creo que realmente sí limita y está en el límite de configurar, yo creo que una obstrucción a esa tutela judicial efectiva y sobre todo al acceso a la administración de justicia constitucional. Entonces, lamentablemente creo que el tiempo nos ha jugado ahí una mala pasada. Hay muchas otras cosas que podríamos seguir conversando de la acción por incumplimiento, así que yo les agradezco por el tiempo, espero haber solventado algunas dudas que ustedes hayan tenido y quedo en este momento pues comprometido a poder resolver cualquier inquietud que tengan, así que le agradezco nuevamente a Damián y también a todo el equipo de Latin Juris por la invitación. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor Diego Hidrobo, por su excelente y magnífica ponencia el día de hoy. Lamentablemente, Damián tuvo un compromiso académico, por lo que tuvo que separarse de la sala, así que yo les acompañaré desde ahora para terminar la jornada del día de hoy. Bien, damos pasos a las preguntas que tengan para realizarle al doctor Diego Hidrobo. Las personas que están acá en la sala Zoom pueden levantar su mano para que puedan realizar la pregunta. De igual manera, leeremos las preguntas que salgan en redes sociales. Luz del Carmen Bravo tiene el uso de la palabra. Su micrófono está silenciado. Buenas noches, ¿ahí sí me escucha? Sí, se le escucha. Ya, muchas gracias. Buenas noches, doctores. Sobre todo para el doctor Hidrobo, mi pregunta sería ¿qué sucede con aquello que establece el Consejo de la Judicatura en los temas de procedimientos administrativos disciplinarios, donde ellos aducen que la norma de especialidad solo les permite realizar el recurso de apelación, más no el recurso extraordinario de revisión, mismo que está contemplado en el Código Orgánico Administrativo? El Código Orgánico Administrativo es el que se encarga de regular a todos los procedimientos en área administrativa. Entonces, sin embargo, el Consejo de la Judicatura siempre te dice, sí, ese recurso que establece esta ley orgánica no es aplicable para el Consejo de la Judicatura. Eso te dice el máximo órgano rector, ¿no? de justicia. Ahora, ¿qué sería lo procedente en este caso? Si a través de una acción de incumplimiento, si a través de una acción de protección, porque finalmente ahí se discuten derechos también, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Luz del Carmen. La pregunta es bastante interesante. Yo también he estado dentro de estos procesos administrativos de carácter sancionador y, claro, existe este comportamiento de parte del Consejo de la Judicatura. Bien, el análisis respecto a la pregunta tendría que ver con lo siguiente. Mira, si bien el Código Orgánico Administrativo establece, ¿no es cierto?, la apelación como un derecho y como medio impugnatorio, y obviamente está regulando todos estos procesos especiales, porque el proceso disciplinario o sancionador, ¿no es cierto?, tiene esta característica de que está regulado en el Código Orgánico Administrativo. El problema es que a través de una garantía jurisdiccional por incumplimiento, repito, por incumplimiento, pues sería inoficioso e improcedente, porque tendríamos que hacer ese mismo ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo les invito a que ustedes realicen es lo siguiente. Tomen la norma, ¿no es cierto? Y pregúntense, ¿existe una obligación de hacer o no hacer? Primera pregunta. Y luego tendríamos que dar esa respuesta acerca de si es que se cumplen con estas condiciones de que esa obligación sea clara, expresa o exigible. Entonces, de acuerdo al mismo ordenamiento jurídico, miren ustedes que este medio impugnatorio, y cuando yo digo si es que es claro, entonces nuevamente tendríamos que hacer la misma subpregunta. ¿Cuál es el sujeto activo? ¿Cuál es el sujeto pasivo? ¿Y cuál es el objeto de aplicación? Entonces, en este caso, ya empiezan a aparecer los primeros problemas respecto a que lo que estaríamos solicitando a través de una acción por incumplimiento es que se demande en la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, que se cumpla con el COA. Pero ahí existiría el problema, porque aquí estamos solicitando que se cumpla el COA al Consejo de la Judicatura
No, lo que estás haciendo es, estaría solicitando que dentro de un caso particular se aplique un medio impugnatorio. Por lo tanto, ahí va a haber una causal de improcedencia respecto a lo que estás tratando de perseguir con esta garantía jurisdiccional. Entonces, creo que el mecanismo pertinente ya podría ser lo que está contemplado en el artículo 436 de la Constitución, cuando se persigue la inconstitucionalidad de una norma de carácter administrativo, llámese aquí el Consejo de la Judicatura a través de sus resoluciones que podrían ser atacadas, o directamente la acción de protección, porque es una autoridad administrativa que no es judicial, ¿no es cierto? Y nosotros tengamos que justificar, por ejemplo, la vulneración al debido proceso, ¿no es cierto?, en una de sus garantías. Entonces, ese comportamiento podría ser más adecuado que presentar una garantía jurisdiccional por incumplimiento, ¿no? Ese es digamos, el análisis, estimada Luz del Carmen, que creo que fue una muy buena pregunta. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias, doctor, por haber respondido a la pregunta. Tenemos la mano levantada del abogado Carlos Vera. Tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor. Muy buenas noches a todos los participantes. Doctor, dos preguntas en una sola intervención, disculpará. Usted hizo un ejemplo de cuando se gana un concurso de oposición, ya se resulta ganador y resulta de que no le dan el nombramiento o el memorando, no sé si le entendí así, se puede plantear en ese caso una acción por incumplimiento. Por ejemplo, recientemente en Guayaquil, creo que salió por los medios de comunicación, habían aprobado el curso los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Usted cree que ahí sería bueno plantear una acción por incumplimiento? No sé si le entendí bien, como le digo. Y la otra pregunta es en cuanto usted hizo a referencia a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a los precedentes, ¿se puede plantear una acción en cuanto a los precedentes o en cuanto a lo que la Corte dispone a un Estado, en este caso al Ecuador? No sé si me entendió, doctor, y disculpará a lo mejor si cometí algún error en las preguntas. Eso No, más. muchísimas gracias por la pregunta, Carlos. Creo que sus dos preguntas son muy pertinentes y creo que tal vez ese era el tiempo que nos quedaba por analizar. A ver, yo puse como ejemplo el artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, porque este artículo trajo algo sui generis, algo que no existía en el ordenamiento jurídico, que es el llamamiento a un concurso específico, un concurso cerrado para todas las personas que estaban dentro de la carrera sanitaria y que habían prestado su contingente durante la emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Y establecía que podían ser beneficiarios del concurso quienes tenían un contrato ocasional o un nombramiento provisional, y que ellos tienen que ser llamados al concurso y luego otorgarles el nombramiento definitivo. Y la misma norma estableció los parámetros del concurso, estableciendo 50 puntos por tener un contrato ocasional o nombramiento provisional y otros 50 puntos por tener un título registrado. Estas eran las condiciones. Entonces, en ese caso específico, lo que yo decía es que habían jueces en primera instancia que conocían acciones de protección que resolvían que la acción de protección era improcedente porque se estaba persiguiendo lo que debió haberse presentado a través de una garantía jurisdiccional, acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional, ¿no? De manera genérica, no se olviden que la única forma de ingresar al servicio público es a través de un concurso público de méritos y oposición, que de acuerdo a la misma sentencia de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de esta norma, se establecía que el concurso era cerrado, que era un concurso automático y que vulneraba el derecho a la igualdad. Entonces, respecto al caso que usted indica, creo que el elemento fáctico todavía debería prestarse a un análisis para saber en qué condiciones se podría presentar esta garantía, ya sea una acción de protección. No podría ser una acción de incumplimiento, porque van a ver ustedes que Luis Ávila les va a hablar sobre esto, porque dista mucho la acción de incumplimiento, la acción por incumplimiento. Entonces, creo que ahí usted va a encontrar la respuesta respecto a esas condiciones. Entonces,
creería que el elemento fáctico, de acuerdo a la pregunta, rebasaría en este momento mi respuesta porque tendríamos que tener un poquito más de análisis respecto al curso. Ahora, cuando usted habla acerca del cumplimiento de sentencias o informes internacionales, yo la respuesta la divido en dos. La primera es que la Corte ha indicado que las sentencias, ¿no es cierto?, deben contener esa exigencia clara, expresa y exigible. Y esto solo lo va a encontrar en las sentencias en las cuales el Ecuador es parte, ¿no es cierto? Por lo tanto, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana, en las cuales el Estado ecuatoriano ha sido sentenciado, ¿no es cierto?, y condenado, usted va a encontrar efectivamente que van a existir estas obligaciones de hacer o no hacer, claras, expresas o exigibles. La pregunta de cómo utilizar la jurisprudencia o las sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, a favor o en una demanda, en un petitorio, viene ya por otra rama que básicamente ha sido desarrollada a través del concepto de la doctrina del control de convencionalidad, en la cual todo servidor público, y lo digo, esta es la jurisprudencia de la Corte, tiene la obligación de analizar, ¿no es cierto?, si es que las normas son compatibles o no son compatibles con la norma convencional o la interpretación que la Corte ha hecho, ¿no es cierto?, de estos instrumentos internacionales. Entonces, más bien, el cargo argumentativo o la estrategia puede ser utilizar la doctrina del control de convencionalidad para justificar, obviamente, pues, la vinculatoriedad, la exigencia de una sentencia o el estándar o parámetro que se ha utilizado de parte de la Corte Interamericana. Creo que eso ya lo ha hecho la Corte Constitucional, recordarán ustedes, cuando analizaba, ¿no es cierto?, la naturaleza y los efectos jurídicos, la vinculatoriedad de las opiniones consultivas de la misma Corte, ¿no? Eso posibilitó la sentencia del matrimonio igualitario. Así que, pues termino así con la respuesta a ese interrogante. Muy gentil, doctor. Gracias. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor Diego Hidrobo, por habernos acompañado en la jornada de hoy. Estamos muy agradecidos con su presencia. Espero que nos pueda acompañar en otras oportunidades que realizaremos los congresos. Le cedo el uso de la palabra para que pueda despedirse de esta audiencia, ya que en honor al tiempo tenemos que seguir con el siguiente panelista. Sí, bien, muchísimas gracias, Fernando. A través de su persona también, pues, agradecer a Latin Juris, a Damián y a todo el equipo, pues, que ha posibilitado este seminario, que creo que es muy, muy importante todo este diplomado. Así que yo les agradezco nuevamente por la invitación, por estos espacios y a todas las personas que, pues, nos siguieron este día. Muchísimas gracias.